Porque yo estuve trabajando la cuenta más o menos como por 2 meses, donde eh, empecé con una cuenta de $180, en 2 meses la llevé a más de 1,000 y me la quemé en una semana. Y me la quemé en una semana porque sentí que no la merecía. Me daba miedo tradear con esa cuenta, me daba miedo el importe, tamaño del importe, me daba miedo cuando subí y cuando bajaba. Y cuando me la quemé en una semana sentí esta cierta satisfacción y yo me dije, pero ¿qué pasa? No entiendo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que transformar? Y ahí es donde empecé a agarrar el trading de una manera distinta. Empecé a agarrar el trading como una manera de que me demostrara dónde es que fallo yo, dónde es que falla mi estrés, dónde es que falla mi frustración, dónde es que entro al mercado tontamente, dónde es que me frustro y entro múltiples veces, dónde falta mi lógica y me ganan las emociones, donde todas estas cosas que yo estaba haciendo mal, yo estaba buscando que el trading me las enseñara específicamente para aprender a dominarlas. Y es cuando empecé a ser rentable y me di cuenta a los meses que era rentable. Ni siquiera es como que de repente, ya era rentable, sino que de repente estoy viendo mis bitácoras como, hey, llevo estos meses ganando dinero. Puede que gane poquito, puede que a veces ganara bastante, pero que gane dinero. Si yo estoy ganando un 1% a la semana, yo estoy haciendo en una semana lo que el banco me hace en un año. Si yo estoy haciendo un 1% a la semana, estoy haciendo más o menos un 60% de lo que de mi cuenta al año. Y si ustedes lo piensan, eso es una salvajada, es un montón, porque si lo hago 2 años seguidos, 60% por año, 2 años seguidos, duplico la cuenta y un poco más, con un 1% a la semana. Entonces ahí es donde ya empecé a tratar de ordenarme un poco más y de dejar de estar desesperado y donde mis clases también, mis clases de psicotraining empezaron a hacer un enorme giro, porque ahí es donde realmente empecé a entender qué es lo que a mí me servía, sobre todo para el trading y también para muchos otros aspectos de mi vida. Entonces aquí es donde voy a comenzar a grabar. Recording in progress. Ahí está, bienvenidos, saludos a todos. Para los que quieren de repente acceso a estas grabaciones, les aviso de una vez, en el grupo de Facebook es donde se están subiendo estas clases de psicotrading. Hoy vamos a hablar de entendiendo tu patrón del dinero. Yo no sé si ustedes se han leído el libro Secretos de la Mente Millonaria. Si quieren, pónganme un uno. Si lo han leído, pónganme un 2. Si no han leído el libro Secretos de la Mente Millonaria. Ahí uno, uno, dos, dos. Tendré el link de Facebook para verlos y si quieres me puedes pedir el link de Facebook. Que veo varios dos, varios unos. Me sorprende que hay bastantes más unos de lo que yo esperaba, pero hay bastantes personas que no lo han leído. Bueno, fantástico. Este libro es muy fundamental. Vamos a ver, aquí lo tengo y todo. Este libro es muy fundamental, Secretos de la Mente Millonaria. Más que nada, no es como lo que uno pensaría, como, uy, voy a aprender a invertir, voy a aprender a qué usar, cómo usar mi dinero, qué es lo que hacen, dónde es que invierten. No, no, no. Lo que vas a aprender aquí, vas a aprender de ti mismo, de ti misma. Eso es algo que me parece que es absolutamente necesario. Porque aquí más que nada, o sea, toda la primera parte es entendiendo tu patrón del dinero. Entonces, de repente lo que vamos a ver en esta clase va a ser para los que ya lo leyeron un recordatorio de toda la primera parte del libro. Para los que no lo han leído, ojalá les traiga una información importante que les transforme un poco, que mínimo les traiga la curiosidad para querer leerse el libro. Entonces, la primera parte, como les decía, era el patrón del dinero. La segunda parte son archivos de riqueza. Esos son 16, 17 archivos, creo que eran 16 donde cada uno habla de específicamente un patrón del dinero que nosotros tenemos, que pensamos o no pensamos, pero que usualmente nos relacionamos de una manera u otra. Entonces, ¿por qué patrón del dinero? Piénsenlo de esta manera. Si de repente llegas, 17 archivos, me corrige Oscar, gracias. Si de repente llegas y te ganas $1,000,000, tienes enorme suerte en el mercado, digamos que tienes una cuenta de $200 y por estar jugando le metiste un lote en una venta en el Bitcoin que estaba en 40,000 y ahora el Bitcoin está ¿en cuánto está? En 33 en este momento, si no me equivoco, 33,500. Y esos son básicamente 7,500 pips, ¿no? 6,500 pips. Y 6,500 pips a un lote, esos son como $600,000 que se pueden ganar ahí. Creo que o 60,000 o 600,000, en todo caso. Una salvajada, que digamos que de repente tuviste suerte. Te ganaste esa cantidad de dinero. Eso es un evento. ¿Qué pasa cuando uno tiene esos eventos de suerte? Usualmente uno regresa rápidamente al patrón habitual. Si mi patrón habitual es que yo estoy moviendo una pequeña cantidad de volumen al mes, estoy ganándome quizás unos $500 al mes haciendo un esfuerzo y que me va bien con eso y que logro pagar el reconsumo y que logro estar estable en esto,
y $500 es lo que gano y de repente con este golpe de suerte, probablemente voy a empezar a gastar en un montón de cosas. Probablemente voy a gastar, comprarme un carro, arreglar la casa, pagar deudas, invitar a comer, prestarle a amigos, hacer todas estas cosas que usualmente hacen las personas que se ganan la lotería. ¿Y qué es lo que pasa? Rápidamente voy a volver a mi patrón del dinero habitual. Ustedes pueden de repente confirmar, los que han tenido estas experiencias en su vida, que yo estoy seguro que todas las hemos tenido, que tenemos un salario habitual, una cantidad de dinero que nos viene mes a mes, que nos viene mes a mes, y de repente por alguna equivocación, yo no sé, me encuentro, reviso mi cuenta bancaria y de repente, puf, tengo $200 extra. $200 extra, oh. ¿Y qué es lo que hago con esos 200 antes de que se acabe el mes, antes de que venga mi siguiente pago? Algo hice con esos $200. Algo los gasté, alguna deuda me salió, algo que yo no me esperaba, necesitaba específicamente $200 y de repente ya no tengo esa plata. Vuelvo rápidamente a mi patrón del dinero. Entonces justamente hay algo que es importante entender acá. Cuando nosotros entendemos el patrón que nosotros tenemos, nosotros podemos comenzar a desprogramarlo, o comenzar a transformarlo en algo que sea más útil, ¿no? A lo que nosotros queremos alcanzar. Por eso es que me divierte mucho esta imagen de que les pongo aquí la persona que está durmiendo con un montón de billetes en la mano, porque es casi como si estuviera haciendo dinero mientras duerme, ¿no? Entonces eso es por eso que me divierte. Las personas que son verdaderamente millonarios, por eso es que usualmente dicen siete fuentes de ingreso, ¿no? Múltiples fuentes de ingreso. Y son personas que literalmente están haciendo dinero mientras duermen. Y es porque quieren construir múltiples fuentes de ingreso, no necesariamente porque necesitan tanto dinero, sino es porque entienden el patrón del dinero. El patrón del dinero es que donde sea que tú lo inyectes, crece. Si lo inyectas en una persona que es mezquina y malvada y que es muy arrogante y que es codiciosa y le das muchísimo dinero, ¿qué es lo que pasa? Crece su codicia, crece su arrogancia, crece su mezquindad. ¿Qué le pasa si agarras un montón de dinero y se lo das a una persona muy buena? La persona probablemente va a ser muy caritativa con su dinero. ¿Qué pasa si agarras $1 millón y se lo inyectas a un supermercado? De repente ese supermercado se multiplica y se vuelve una franquicia y empieza a mover muchísimo más volumen de dinero. Donde sea que tú inyectes dinero, crece. Entonces las personas que verdaderamente manejan este nivel de capital masivo entienden esto muy claro y entienden, perdón, que hay que saber dónde mover el dinero, dónde utilizarlo y de qué manera utilizarlo y que realmente más allá de un conocimiento específico que nosotros tengamos, que no es porque los millonarios hacen cosas especiales, es que hacen las cosas de forma especial. Y esto es algo que les he reflejado quizás en otras clases también. Eso significa que no es que ellos tienen información extra, es que ellos son diferentes. Y lo que tienen de diferente es simple y sencillamente el patrón del dinero que ellos manejan. Entonces vamos a hablar más profundamente de esto. Entonces, primero que nada, entender por qué es importante tu patrón del dinero. A mí me divierte mucho esa imagen que les pongo ahí en pantalla. Eso es un árbol de cacao en Costa Rica, cuando era el periodo de 1500, el siglo XVI, ¿no? Cuando estaban en la colonia de América Central, hubo un momento bastante amplio de que Costa Rica, el intercambio se hacía con cacao. O sea, literalmente podías hacer crecer el dinero en los árboles. Entonces, justamente esto me divierte mucho como metáfora, porque sirve muy bien para la metáfora que quiero enseñarles sobre el patrón del dinero. Puede ser que literalmente te crecía en el patio, te crecía un árbol de dinero, ¿no? Un árbol de cacao. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para tener dinero? Tienes que cuidar el árbol. El árbol automáticamente te va a dar el cacao, porque eso es lo que va a hacer el árbol, simplemente te lo va a dar. Tu trabajo no es sacarle cacao, tu trabajo es cuidar el árbol. Entonces es un poco lo mismo, es la moneda de cambio, dice ahora. Efectivamente. Era como les decir, el dinero de hoy en día, aunque obviamente no es de la misma, no es de la misma forma, obvio. Entonces, estos son un par de frases que me divierten porque ilustran también mucho esto del patrón del dinero. Si alguien te da $1 millón, debes convertirte en millonario o no podrás quedarte con el dinero. Esto también lo dice esta misma persona, dice, tu nivel de éxito raramente excede tu nivel de desarrollo personal, porque el éxito es algo que atraes por la persona en que te conviertes, no es lo que haces, la persona en la que te conviertes. Por eso es que justamente cuando de repente tienes este evento que te da un montón de dinero, tienes que convertirte en alguien capaz de manejar esa cantidad de dinero. ¿Sí? Ahí es donde justamente viene todo este del patrón del dinero.
Si una persona llega y se gana $1.000.000 en la lotería, probablemente quede en la quiebra después de un año. Pero si una persona pasa un montón de tiempo leyendo de Secretos de la Mente Millonaria, por ejemplo, otros libros de inteligencia financiera, y sabe cómo usar su dinero, es inevitable que eventualmente tenga $1.000.000. Y no solo es inevitable que lo tenga en su camino, sino que perfectamente, al tener ese $1.000.000, lo va a tener de ahí en adelante. Porque no es algo que le llegó, es algo que construyó. Trump es un ejemplo, dice Julián, ese sí es un excelente ejemplo. Puede ser que todas las personas, que no es alguien que todos banquemos de una forma u otra, ¿no? Trump es su propia categoría de persona, pero es un excelente ejemplo. El Jaggy dice, mi papá me dio, cuando inició la carrera, mi papá me dio un pequeño préstamo de $1.000.000. Y uno dice, pucha, pero, o sea, eso es un pequeño préstamo para él. Yo no diría, cualquiera se vuelve exitoso con $1.000.000, pero eso no es cierto. Trump agarró ese $1.000.000 y lo convirtió en una franquicia de 2.200.000.000.000 de dólares, ¿no? De $2 billones. Políticamente incorrecto, pero financieramente es un ejemplo, dice Julián. Exactamente, exactamente es lo que quería decir. Es un ejemplo de que tiene un patrón del dinero de que sabe realmente cómo mover los dólares, cómo transformar la plata. Entonces, estas frases que les pongo en pantalla, las dijo Jim Rohn. Si ustedes conocen la marca Herbalife, que estoy seguro que si les digo Herbalife, todo el mundo lo conoce, ¿no es cierto? Fue Jim Rohn que colocó Herbalife en el mercado. Adelgacé de peso ganando dinero, pregúntame cómo. ¿Ya? Esa es una frase clásica de Herbalife. Y eso Jim Rohn colocó Herbalife en el mercado. Él hacía network marketing. Las raíces crean los frutos. Esto es de repente lo que quiero reflejar con todo esto. Vamos a ver. Eh, Perdón, ando un poquito mal de la garganta, pero sí. Políticamente correcto es único, dice Ricardo. Ok. Entonces, lo que quiero reflejar con esto, las raíces crean los frutos. Cuando tú ves un árbol creciendo, ¿no? Y que te da manzanas, tú no puedes pensar que lo que ves nada más del árbol es lo que es el árbol. Sabes claramente que las raíces son tan profundas y tan amplias como las ramas que están ahí. Sin raíces, el árbol rápidamente va a podrirse, ¿no es cierto? Pero puedes llegar y cortar el tronco, cortar ramas, y puede ser que vuelva a crecer, dependiendo de la fortaleza de estas raíces. Las raíces crean los frutos. Es una manera distinta de decir, lo que no se ve, crea lo que sí se ve. En el trading y en las inversiones, el dinero que ganas es el fruto del trader que eres. A mí me gusta decir que el dinero que ganas es el fruto del trading, ¿cierto? Porque primero tienes que ver las raíces, las semillas, el tronco, las hojas, las flores, plan de trading, manejo de riesgo, proyección a futuro, todas estas cosas, el sistema educativo en el que estás, todo esto es el árbol entero. Y puedes esperar que el fruto es lo último que se produce. No es lo primero. Y la gente entra aquí diciendo, uy, yo quiero ganar un montón de dinero. Y claro, seamos honestos, todos venimos pensando eso, ganar un montón de dinero, porque se puede y está en el camino. Pero cuando pensamos eso de entrada, es como agarrar una semilla de yo qué sé, de manzanas y decir, uy, qué rico comerme una manzana. Y sí, eventualmente lo vas a lograr. Si plantas y riegas y creces esa plantita. Entonces, entendiendo de otra manera, nosotros tenemos varias dimensiones invisibles por las cuales nosotros navegamos en la vida. Por un lado, podríamos hablar de una dimensión mental, lo que nosotros pensamos. Yo puedo pensar mil cosas que ustedes no lo están experimentando. Y mi cerebro va a reaccionar incluso como si estas cosas fueran reales y me estuvieran pasando. O sea, si yo me pongo a fantasear, mi cuerpo experimenta la fantasía como si fuera realidad. Solo que yo sé de alguna manera u otra que no lo es, tengo una dimensión invisible, ¿no? Por otro lado, tengo la dimensión emocional, lo que yo siento no se ve, de repente se refleja, si ustedes son capaces de leer mi movimiento corporal, etcétera, pero no necesariamente lo experimentan. Y por otro lado, espiritual. Aquí yo imagino que no todo el mundo tiene la misma definición de lo que es espiritual. A mí me gusta ponerlo de esta manera, una manera muy sencilla. El intercambio entre mi mundo interno y mi mundo externo. Podríamos hablar que eso es la espiritualidad. Para ponerlo en un término en que ojalá no ofenda a nadie. Todo esto es la parte invisible. Y encima de la parte invisible, obviamente, está la parte física. Es un poco de repente como un iceberg. Cuando nosotros vemos la punta del iceberg, sabemos que adentro es absolutamente masivo. Entonces sabemos que hay más partes invisibles que partes visibles. Es un poco como decir, hay más raíces que frutos. Entonces, aquí tu dinero, tu salud,
tu aspecto físico, tus relaciones, tu autoestima, son un resultado de tu mundo invisible, ¿no? Son un resultado. La falta de dinero no es un problema, es un síntoma. Ahí como de repente entiendes, si todo el tiempo estoy ganando y perdiendo dinero, si mi cuenta está en break-even constantemente, no es porque me falta conocimiento, es que estoy haciendo un patrón del dinero constante, en que mi patrón del dinero me sostiene ahí, en que yo crezco inmediatamente donde crece mi cuenta hasta lo siento errado, lo siento mal, y mi cuenta de las siguientes 2, 3 operaciones pierden y vuelvo a llegar ahí al mismo punto. Y pasa, digamos, hoy me escribe un estudiante y me dice, yo estoy con el importe mínimo y me va bien. Y cuando le subo el importe pierdo dinero. ¿Qué hago? Y yo, bueno, súbalo poco a poco, ¿no es cierto? Esa es la manera fácil de decirlo. Pero es como que de repente decirte, es que este es el síntoma. Tu enfermedad de repente sería que tu patrón del dinero no te permite crecer más que eso. Entonces de repente lo que tienes que revisar es un poco lo que vamos a ver en esta clase. Me encanta poder hacer publicidad de la clase que estoy haciendo. Entonces, ¿cuál es tu patrón del dinero y cómo se ha formado? Entonces, esto es una clase de John, a mí me encanta, que refleja mucho esto también. Él lo llama Parabolic SAR, porque las siglas de Parabolic SAR es PSAR, pensamientos, sentimientos, acciones, resultados. Y lo que él dice es esto, ¿sí? Los pensamientos producen sentimientos. Y esto técnicamente es de este libro que lo sacó, ¿no? Pensamientos producen sentimientos. Si tú piensas mucho respecto que algo es importante, si tu familia es importante para ti y estás cerca de tu familia, te sientes bien. Si el éxito en tu carrera es bueno para ti y de repente tienes una promoción en tu trabajo, si tienes una excelente nota, te vas a sentir muy bien. Pensamientos producen sentimientos. Los sentimientos producen acciones. Si para ti es importante tener una buena nota en el examen, porque tu pensamiento dice que es importante y sientes que es importante y sacarte esa nota, tus acciones van a estar en función de lo que sientes que es importante, ¿no es cierto? Entonces los pensamientos a la larga, traducidos por los sentimientos, producen las acciones. Dice aquí Ruth que el libro es el libro Secretos de la Mente Millonaria. Y las acciones finalmente producen tus resultados. Entonces, si piensas que es importante para ti, para el avance de tu carrera, sacar una buena, excelente nota en el examen final, por ejemplo, y produce un sentimiento de que se está acercando el examen final y te da miedo, produce el sentimiento, el pensamiento de que esto es importante produce un sentimiento. Como te da miedo, porque sabes que es importante y quieres una buena nota al respecto, tus acciones empiezan a ser estudiar. ¿Cuál es el resultado de estudiar? Que ojalá, ¿verdad? Si todo te sale bien, terminas con una buena nota. Entonces el resultado final es producto de lo que estás pensando, ¿sí? Triada cognitiva, dice Marina. Exactamente, exactamente. Entonces aquí de repente vamos a ampliar un poquito esta triada. El patrón del dinero es como el patrón de la casa, es como el plano de la casa. Son las instrucciones que crean tu pensamiento. Esto es un patrón. Las instrucciones que crean tu pensamiento. De repente, en una palabra más psicológica diríamos arquetipo incluso, ¿no? Son como los moldes que crean las ideas. Eso podríamos decir que es el patrón de tu pensamiento. ¿Y cómo se forma el patrón del dinero? ¿Verdad? Es importante entender esto. Fue programado. Tu patrón del dinero fue programado. Porque el uso del dinero es algo que nosotros aprendemos a partir de la experiencia con el dinero, ¿verdad? No es algo que nosotros agarramos el dinero y ya tiene las instrucciones de cómo usarlo. Fue programado. ¿Y cómo fue programado? Muy buena pregunta, ¿verdad? Con la cultura en la que naciste. Aquí estoy ampliando de repente diciendo que es un poco eh, influyente, particularmente en esto del dinero, tu entorno, no solo tu genética, también tu entorno. Familia, figuras de autoridad, educadores, medios de comunicación, el uso del lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente ustedes pueden pensar en una que otra frase que tiene que ver con esto, ¿no? Dinero es la raíz de todo mal. Y esa frase estoy segura que está en todo lado, a español, inglés, francés, todo este lado latino, ¿no? Esa frase es muy clásica. El dinero es la raíz de todo mal, lo dice la Biblia, ¿no? Más fácil entra un camello por el ojo de un alfiler que un rico al cielo, ¿no es cierto? Entonces de repente uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que hay en la cultura en contra de hacerse dinero, ¿no? En contra del patrón del dinero, de acumular. Profe, no es el dinero, dice José, exactamente. Ahí es donde entendiste todo. Entendiste todo muy bien. Porque digamos, si yo tengo aquí una moneda, un billete de $1,
Dice aquí, pero si fue programado con pobreza, ruina y creencias, es el amor al dinero, dice José. Exactamente, exactamente, eso es lo que dice la Biblia. No es el rico por tener dinero o por saber usarlo. Es el rico por acumularlo sin transformarlo en otras cosas. Porque el dinero es potencial, ¿no? Es absolutamente potencial. Lo que les iba a decir, si yo tengo un billete de $1, ¿cuánto vale? ¿Cuánto volumen de dinero puede mover ese dólar? Y uno diría, uno, ¿verdad? Es $1. Pero mentira que yo llego y agarro y digamos que me compro un confite en el supermercado y que vale $1 y que le doy $1 al tipo del supermercado y que él recibe este dólar, mentira que desapareció. Él ahora tiene $1 que lo puede transformar y mover más volumen también. Puede ser que mueva de $1 de volumen, pero mueve $1 a la vez. Y este dinero técnicamente se puede mover infinitas veces. Incluso si es uno a uno, pero se va a mover infinitas veces. Entonces técnicamente, incluso si es un solo dólar, ¿no? Es el patrón del dinero engranado en sí mismo. Lo que hagas con este dinero tiene que ver con quién eres, ¿verdad? Es el ciclo de la economía, dice Abbott. Exactamente. Entonces, cuando ampliamos esto con lo que habíamos dicho, pensamientos, sentimientos, acciones y resultados, podríamos hablar al respecto de que las programaciones producen tus pensamientos, ¿verdad? De repente el entorno en el que estás, quieres salir y no quieres tener una carrera universitaria, tus padres, abuelos tienen carreras universitarias, tú dices, no, yo quiero emprender y yo quiero ganar un montón de dinero, ¿verdad? Yo entiendo que una carrera es algo que de repente te puede satisfacer mucho en la vida, pero yo estoy buscando algo distinto. Y puede ser que muchas personas en tu carrera, en tu familia, perdón, incluso empiecen a decir que eso no es bueno, que eso no deberías seguirlo, que eso no deberías hacer. Aquí me escribe una persona, yo estoy en esa situación. A mí también me pasó, te voy a confesar. De hecho, si lees el libro Padre Rico, Padre Pobre, de hecho, eso es toda la premisa del libro, que el padre rico de Kiyosaki era una persona dueña de franquicias que le enseñó desde muy pequeño a no trabajar por dinero, lo cual es muy contradictorio al patrón habitual que nosotros entendemos. Y su padre pobre era una persona demasiado exitosa académicamente, pero que siempre estaba con escasez de dinero. Entonces de repente justamente ahí es donde nos damos cuenta que este padre pobre de Kiyosaki lo que quería con él era que siguiera su mismo patrón, que dijera, yo quiero que tú aprendas saques la carrera y etcétera, etcétera, y que eventualmente estés en la ruina igual que yo. Obviamente eso no lo estaba diciendo, pero eso era el entorno, la cultura en la que estaba formándose Kiyosaki. Él de repente entendió que podía buscar otro tipo de cosas. Que dice Diego, yo creo que todos nos ha pasado en algún momento, yo estoy de acuerdo. Dice que Yanka, justo tengo 19 años. De momento no pienso entrar a en la universidad. Si lo tengo que hacer es por disfrutar la carrera y de que verdad me guste. Eso me encanta, esa idea me encanta. Dice Xiomara, profe, ¿cómo puede uno trabajar para anular las creencias que tenemos desde pequeños y programarse correctamente? Me encanta que haga la pregunta porque eso me permite seguir con la clase. Gracias. Entonces, ¿cómo justamente, primero que nada, tenemos que entender cómo es que se forman, ¿verdad? Para poder anularlo y trabajar de otra manera, hay que entender cómo es que se forman. Primero, estamos condicionados en tres aspectos. Dice Kathleen, luego de leer este libro, al hablar con tu familia, comprendes de dónde vienen tus pensamientos limitantes. Sí, claro. Tres aspectos, programación verbal. Yo ahora les dije uno, ¿no? Eh, el dinero es la raíz de todo mal. Eso es una programación verbal, donde repites y dices esto y que de repente llegan las personas y que tú te dices, pero es que yo quiero tener riquezas. Yo la verdad es que quisiera poder viajar a Miami todos los fines de semana si me da la gana, irme de shopping y volver y no tener deudas y no tener nada de eso. Y te dicen, no, pero ¿para qué? O sea, esa vida no sirve. Esa vida no vale la pena. ¿Qué impacto va a tener? Lo que quieran que te puedan decir para tratar de desconstruir tus sueños. Es una especie de programación verbal. Inmediatamente te das cuenta cómo las personas hablan del dinero. Ahí está. Franco me da una que es buenísima. El dinero no es importante. No, claro. No es importante. El dinero no puedes comer, pero puedes ir a comer a los restaurantes más increíbles, ¿no es cierto? E invitar a toda tu familia en esto. Entonces sí, justamente, siempre lo he escuchado, yo también te lo digo, estos son programaciones verbales que están en tu entorno. Yo no creo que a Donald Trump cuando era pequeño le dijeran el dinero no es importante. Más bien le dijeron, yo creo que el dinero es muy importante, ¿no? Probablemente se lo dijeron de alguna manera u otra. Por otro lado, los modelos de referencia. Entonces, ¿cómo es que has visto a tus padres o a tu madre o a tus abuelos utilizar el dinero de ellos?
sea, si es que de repente, como habla el T. Harv Eker en el libro, que su padre era una persona que generaba un montón de dinero al principio del mes, pero que usualmente al final del mes estaba con problemas de deudas y estaba estresado porque no tenía dinero para comprar las cosas y que él entendió que ese era el patrón del dinero y que cuando él, T. Harv Eker, empezó a ser exitoso también, empezó a darse cuenta que usaba el dinero de la misma manera. Iniciaba el mes con dinero y al final del mes se lo estaba gastando. Como dicen, no hay suficiente mes al final del salario. Entonces era un poco la misma idea, que de repente este es el modelo de referencia con el que tú has crecido. Si de repente cuando hablabas con tu padre y madre dices, quisiera, yo no sé, meterme en clases de violín, y que te dirán, no, es que eso es carísimo. Eso yo no lo puedo costear. De repente tienes un modelo de referencia. Y más allá del modelo de referencia, tienes incidentes concretos. Que eso es como, por ejemplo, el que siempre me divierte, el clásico. Vas al supermercado cuando eres un pequeño que ni siquiera entiendes qué significa el dinero, que apenas estás empezando a hablar, que ves un chocolate y ves una galleta y agarras los dos, mamá, quiero este, que te dice, no, es que solo hay dinero para uno. Entonces uno dice, uy, pero es que lo primero que me estás enseñando es que escasea y que lo que limita mi consumo es la falta de dinero. No es que si me como los dos me cae mal o lo que sea, o que debería regular mi dieta, lo que sea. No, es que ahí de repente es el dinero el que está limitando mi disfrute. Entonces, de alguna manera es un incidente concreto, donde te están explicando específicamente que el dinero es escaso. Pero pensémoslo de cierta manera. ¿Usted sabe cuánto dura las impresiones de billetes en imprimir $10,000? En imprimiendo $100, hojas de $100, ¿saben cuánto dura? 12 segundos en imprimir $10,000. La impresión de billetes y el dinero físico no es ni 10% del dinero total que se mueve al día. Se mueve más o menos 70 millones de dólares al segundo en el mercado. Cuando nosotros vemos una vela moverse un pip, esos son 10 millones de dólares más o menos moviéndose en el mercado. Un pip, 10 puntos. Así que si nos dicen que de repente el dinero es escaso, tenemos algunos ejemplos para decir, no, 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 yo creo que es infinito. Nuestra escasez no es el dinero, es nuestra facilidad para conseguir. Dice, el dinero no compra la felicidad, dice Felipe, pero sí te deja a 500 metros. No te compra la felicidad, pero te da opciones, te da opciones. Y las opciones más impactantes e importantes de tu vida la pueden de repente cambiar el dinero. Si de repente tienes que llevar a un ser querido a un hospital y puedes costearte el mejor servicio del mundo, lo vas a hacer, ¿no? Si tienes la opción. Entonces el dinero te permite tener esa opción. Dice Macarena, mi mamá insiste en decirme que estoy jugando en la bolsa. Di claro, es un juego y es un juego que mientras aprendes, mientras te diviertes, mientras te desarrollas, ganas dinero. Es maravilloso. Saca la tarjeta O, dice, ahí sí hay dinero. Ah, pero sí compra comida rica, dice Rihanna. No compra la felicidad, la costea, quizá. Dice Angie, el dinero no es lo más importante, pero me da las herramientas que requiero para vivir el estilo que merezco. Ahí está, me encanta ese merezco. Lo subrayo 2 veces. Dice Franco, pobre y honrado. Ese también lo he escuchado también. Dice Diego, profe, esto lo leí hace poco, no creo que el dinero compre la felicidad, pero sí creo que su escasez puede ser un pasaporte para la miseria. Eso sí es muy bueno. Y la escasez del dinero es de la misma manera cuando ves una persona que vive en la calle. De repente este ejemplo puede ser muy, muy crudo, muy cruel. Es una persona que vive en la calle y tú agarras y le das los recursos para que salga y se compre una casa y que tenga un trabajo, no es mucho tiempo después que lo ves en las mismas condiciones con las que empezó, porque la miseria de esta persona, la escasez con la que vive, no está en los recursos, está en su manejo de. Pero sí, precisamente esa idea de que la escasez del dinero es un pasaporte a la miseria, sí, definitivamente. Y ahí es donde trato con esta clase entera de reflejar que la idea de escasez de dinero es una idea, no es algo real. Es algo que puede transformar y que puedes transformar. Dice aquí Walter, profe, ya me anoté porque me falta un poco más de dinero para llegar a la felicidad. Trata de construir la felicidad al mismo tiempo, ¿no? Dice aquí, Mauro, el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza menos. Ese está cruel. Ese está real. Dice Jonathan, el dinero no es toda la vida, ni el oxígeno tampoco, pero ambos son necesarios. ¿Es cierto? Dice Adrián Edith, el dinero no compra no hace la felicidad, la compra hecha. Dice Franco, no hay otra cosa que he notado en mi sociedad, confunden humildad con ser pobre, como son sinónimos.
lo usan como sinónimos. Sí, es absolutamente cierto. Mira a Jonathan. ¿Tú considerarías que Jonathan es humilde? En algunas cosas sí, de repente podría decir, es un poco arrogante aquí y allá, ¿no? Pero en muchas otras cosas, en la forma de gratitud con la que él vive su día a día, a mí me parece un ejemplo de humildad, incluso. Y él no es una persona pobre en absoluto. Podrías pensar en otras personas, Bill Gates. No podrías pensar que Bill Gates es arrogante o que es poco humilde. No es como el ejemplo que digamos ahora de Donald Trump, que Donald Trump le dice, en verdad que usted es una persona poco humilde. Y él dice, yo soy tan humilde que no lo entenderías. Ajá, claro. Dice aquí Bernal, dinero no lo es todo, a veces ni siquiera es suficiente. Eso también es muy real. Pero algo que sí de repente podríamos pensar que 95% de los problemas que tenemos en el día a día, con un poco más de dinero, podríamos tener diferentes opciones para resolverlo. Pero siempre hay un 5% de problemas que esto no hay cantidad de dinero que te los resuelva. Dice Ignacio, mientras las personas nombren la pobreza o la manifiesten, más las atraen en su vida. Más allá de que la nombren, que la experimenten, ¿verdad? Que de repente vayan al supermercado y dice, quieren un chocolate y que dice, no me puedo permitir gustos porque soy pobre. Entonces ahí de repente estás viviendo esa pobreza. Entonces ahí de repente sí le estás atrayendo en tu vida. No es que te vayas y te compres el chocolate, es la razón por la que no lo hiciste, ¿verdad? Es la vivencia que tienes con esto. La felicidad no da el dinero, pero sí como ayuda. Dice Ignacio mientras aquella, ahí ya. Alcancé los mensajes, vamos a seguir con la clase. Cuando el subconsciente debe elegir entre las emociones arraigadas y la lógica, usualmente ganan, ¿no?, las emociones. Y esto lo podemos ver en el mercado, en el trading, ¿no es cierto? Cuando de repente nos desesperamos y que el subconsciente está diciendo, bueno, ¿qué hago? Estoy desesperado. ¿Pienso las cosas racionalmente o le meto 3 entradas más? ¿Cuál es la que gana con frecuencia? Le meto 3 entradas más y pierdo 4 veces en vez de uno. O sea, ahí es donde de repente el subconsciente, cuando todo termina en el subconsciente, es decir, cuando es tu patrón del dinero, tu patrón específico de comportamiento, el que se está manejando, y no es un pensamiento concreto, usualmente ganan las emociones más allá de la lógica. Entonces, continuamos aquí. Hasta 4 entradas metemos más bien, dice Iriana, sí, claro. Mucho dinero cambia mucho a la gente, el 70% cambia para mal, no estoy de acuerdo en absoluto. No cambia a la gente, revela a la gente, revela quiénes son. Es diferente. Como yo dije antes, el dinero expande lo que sea que estás metiéndole. Si le metes dinero a una persona muy buena, usualmente va a hacer excelentes actos de caridad. Si le metes mucho dinero a una persona muy mala, probablemente vaya a hacer bastante maldad con eso. Me pasó esta semana, por no querer perder, metemos más entradas, dice, sí, exactamente. Yo digo que el dinero lo que hace es exponer tu personalidad, exacto, revela. Se llama sentimientos arraigados, sí, de alguna manera, pero los sentimientos arraigados estaríamos hablando de algo, sí, es un patrón de sentimientos, es un patrón de pensamientos. Dice aquí Juliana, profe, ¿cómo hacer si hoy queremos comprar todo lo que de niños nos cohibían por falta de dinero? Hoy siento como una revancha y me lo gasto todo. Ese es un excelente, tú, justamente ahí donde de repente tu patrón del dinero se está revirtiendo, donde no lo estás programando de una manera consciente, sino que se está programando automáticamente y como bien lo pones como una especie de sentimiento de revancha, donde antes te decías, no puedes comprarte esto porque el dinero no alcanza y ahora que te alcanza es como, hoy me lo voy a comprar todo y al final del año es como, no, pero no me alcanzó. Entonces era cierto que el dinero no me alcanza porque estoy haciendo lo mismo, pero en mi mente lo estoy haciendo al revés. Entonces de repente simplemente reprogramar eso. Lo potencializa a cada uno, dice Ana, tal cual. Entonces, ¿para qué está programado? Lo bien o lo mal que te vayan los negocios, en el trading o en las inversiones, depende de cómo está configurado tu patrón del dinero. ¿Cuánto estás ganando al mes? Al año. Y la pregunta de repente más importante, ¿desde hace cuánto? Si de repente dices, no, yo gano $1,000 todos los meses y he cambiado de negocio y he construido y me cambié de academia y he construido otra vez mi red y ahora estoy ganando 1,000. ¿Y desde hace cuánto? Desde hace como un año y medio. Ok, entonces ahí es donde está estancado tu patrón del dinero, porque no crece. Entonces tu patrón del dinero está, no es que esté estancado, porque de repente estancado suena como negativo, ¿no? Pero ahí es a donde está, en ese lugar, en esos $1,000 al mes. Si tú dices, bueno, pero es que yo desde hace tiempo estoy tratando de construirme y el gen 10K, ganarme $10,000 al mes en la red o ganarme $10,000 al mes en trading, pero no supero los $1,000 de ganancia al mes, bueno, ahí es donde está, ahí sí es que está estancado tu patrón, si es que no llega a tus expectativas. Entonces, puedes conseguir toda la información, todas las herramientas que quieras,
Pero si tu interior no se está desarrollando para eso, nunca conseguirás dinero con ellas. Entonces ahí es donde es muy importante acompañarlo siempre de desarrollo personal. De acompañarlo más allá que cuando estás en clases tratando de escuchar qué es lo que está diciendo el profesor para cuáles son las entradas que él pone. ¿Quién es el profe? ¿Qué hace para que lo haga rentable? No la técnica, sino el manejo de las emociones, el manejo del training. De repente está en una operación y está emocionado y pone música y baila y todo, y de repente está en la misma operación y pierde y pone música y baila y todo, y es exactamente lo mismo. Y uno dice, pero ¿quién es este loco de acá? Bueno, de repente, ¿qué es lo que le está permitiendo? ¿Será que eso que estás viendo ahí, ese desarrollo de persona que es capaz de soportar una frustración, de una pérdida de dinero, hacerlo todo mal y aún así bailar y reír, de repente, donde lo hizo todo mal en una vez, lo hace exactamente igual, 10 veces más y las gana las otras 10? De repente, ¿será que eso es el tipo de personalidad que se necesita? Más allá de entender qué son las técnicas, cuál es la información, quién es. Y si de repente esto es importante para ti, esto está bien. ¿Quieres ser alguien así? Si dices, no, la verdad es que no. Ok, bueno. Entonces no lo consideres un mentor, considéralo un maestro. Un mentor sería alguien que de repente tú lo ves, lo escuches y dices, pero es que esta persona me fascina. Yo quiero ser así cuando sea grande, ¿no? De repente ese sí podrías considerarlo una figura de mentoría, ¿no? Dice, tu bolsillo creerá hasta donde crezca tu conocimiento, pero más que tu conocimiento, donde crezca tu desarrollo personal. Dice HP, ¿de qué depende? Ves que está mal el meter más operaciones y sigues, ¿cómo podemos dominar ese sentimiento de revancha? Ahí tienes que aprender a tener control propio. Tienes que tratar de ver el mercado, y esto es lo que lo digo siempre, y no es problema, espero que los que yo lo hayan escuchado antes no se ofendan si lo digo siempre, tienes que aprender a ver la operación perdida y sacarle valor, no solo quedarle con la pérdida, porque no es solo que perdiste dinero, es que aplicaste tu técnica, aplicaste la operación y algo salió mal, algo hiciste mal. Entraste antes, entraste después o simplemente el mercado te reventó la zona y siguió para arriba. ¿Qué es lo que hubieras podido hacer o ver para que no te saliera mal? Entonces de repente ahí le estás sacando un valor a la pérdida. Entonces pierdes una operación, pucha, bueno, ya está. Me tomo un segundo, 30 segundos, pausa, me tomo un café, voy al patio, vuelvo 5 minutos después y ahí es donde me pongo a analizar, bueno, qué es lo que hubiera podido ver. El mercado antes de llegar a la zona se empezó a acumular y de repente reventó. Ok, de la próxima vez que yo vea esas acumulaciones, voy a tener más cuidado. Entonces de repente le sacas una regla, un aprendizaje a la pérdida. Dice, llena tu mente llenará los bolsillos, dice Oriana. Dice Diego, profe, esto no va tanto con la clase, pero ¿qué libro me recomendaría para empezar a desarrollarme personalmente? El libro que siempre recomiendo para ese tema es El hombre en busca de sentido. Es un libro duro, cruel, poderosísimo. Es un psiquiatra judío en un campo de concentración. Es como de 70 páginas, no es muy largo, pero es sumamente poderoso. O sea, a mí el libro me sacó varias lágrimas varias veces. Entonces, continuemos con la clase, con la clase. Si de repente me piensas que tu patrón del dinero, ¿verdad? No tiene que ver con tu trading, piénsalo de esta manera. ¿Quién es el que escoge entrar a las operaciones? Y ahí que me pusieron el ejemplo, ¿quién es el que tiene ese sentimiento de revancha, no es cierto? Eres tú el que tiene el sentimiento de revancha, no es el profesor que te está diciendo, éntrale 4 veces más. No es el mercado que te agarra y te dice, mira, entra. No, no, no. Eres tú al final del día. Entonces, precisamente donde dices si entras múltiples veces en una operación perdida, ese de repente podría ser tu patrón, no del dinero, pero tu patrón de comportamiento respecto a la frustración, respecto a las pérdidas. No las aceptas en absoluto. Entonces, como no aceptas ese patrón en tu vida, haces lo que sea y más bien maximizas esas pérdidas, porque el mercado hace eso. Y sí, aquí Marta, el libro se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frankl. Entonces, continuemos aquí con la clase. Dice Juliana, es muy común devolver al mercado las ganancias por ese patrón y sobreoperar. Uf, es muy común devolverle. Mercado te da y el mercado no te lo quita, se lo devuelves. Eso es lo peor del caso. Voluntariamente lo vuelves a poner en la mesa. Entonces, entendamos esto. Tú no eres el condicionamiento que has recibido. Estos son pasos importantes para comenzar a desprogramar. No eres el condicionamiento. Tú no eres la programación. No eres la grabación, eres la grabadora. No eres el agua, eres el vaso.
No eres el software, eres el hardware. Si somos conscientes del potencial infinito de los seres humanos, entendemos que lo único que nos diferencia es nuestra programación. Y lo que estoy tratando de decirles con todo esto aquí, que no eres el agua, eres el vaso. Te puedes programar distinto. No eres lo que está grabado, eres la potencialidad de grabar. Puedes grabar otra cosa. Tienes ese potencial infinito que tenemos todos los seres humanos. Y tenemos el poder de cambiar la programación. Aquí para terminar la clase, la última diapositiva, los elementos para el cambio. Esto ya así como hacemos específicamente para comenzar a transformar, ya que entendemos que todo esto funciona así. Paso 1, conciencia. Y vamos a hablar específicamente del dinero. Puede ser sobre lo que quiera, ¿verdad? Tu patrón de relaciones. Entonces, en vez de, cambia la palabra dinero por relaciones, ¿no? Conciencia. ¿Qué has escuchado sobre el dinero? ¿Qué has escuchado sobre la amistad? ¿Qué has escuchado sobre las relaciones? ¿Qué has escuchado sobre el éxito? Ahí es donde empiezas a entender cuál es el patrón. ¿Qué has escuchado sobre el dinero? ¿Cuál era tu modelo de referencia? ¿Y cuál ha sido algún incidente específico respecto al dinero? Okay, te pide Gabriel aquí que volvamos aquí. Dice, tenemos el poder de cambiar la programación. Ahí está. Eso era. Si somos conscientes del potencial infinito de los seres humanos, entendemos que lo único que nos diferencia es nuestra programación y tenemos el poder de cambiar la programación. Un buen homenaje a las madres es desprogramarse de sus miedos. Esa me pareció, ese está brutal. Ese está maravilloso. Lo mejor que le puedes regalar a tu familia es romper los patrones que la encadenan. Ese está, pero maravilloso. Entonces, continuemos acá. Segundo paso, ya que entras en conciencia de cuál es el patrón. Comprensión. ¿Cómo te ha afectado? ¿Cómo te sigue afectando? Las limitantes que me decían cuando era pequeña de que no alcanzaba el dinero, hoy en día hacen que no me alcance el dinero de una manera u otra. Te siguen afectando. ¿Y cómo específicamente te están afectando? Paso 3, disasociación o disociación, ¿no? ¿Qué es? Ves que es algo que aprendiste y que no eres tú. Que es algo que escuchaste en tu entorno. Que es algo que estaba pasando a tu alrededor. Que no lo inventaste. Que simplemente pasó en tu entorno. Y te das cuenta que en este momento presente, que entraste en conciencia de esto, puedes comenzar a cambiar. Ahí te disasocias. Entonces, a mí me gusta hacer este mismo ejercicio cuando vienen estos pensamientos intrusivos, ¿no? De que pierdes una operación y de repente el pensamiento te salta a la mente de tú no puedes hacer esto, siempre pierdo, soy un fracaso. Esos son los pensamientos intrusivos. De repente donde te tomas conciencia y dices, ¿dónde he escuchado yo esto? ¿Quién me ha dicho eso? ¿Qué tanto me está afectando? Y me doy cuenta que ahí está ese pensamiento de nuevo. Yo no lo tuve, se pensó. Ay, yo no lo tuve. No soy yo el que me está diciendo eso. Y finalmente, reprogramación. Declara tus nuevos patrones del dinero. Y aquí es donde me gusta siempre hacer un énfasis en la diferencia entre afirmación y declaración. Y una importante distinción entre lo que declaras y lo que afirmas es que lo que declaras te lo crees. Puede que suene así muy tonto, ¿no? Muy superficial. Pero si yo estoy frente al espejo diciendo soy millonario, soy Gen 1000, soy Gen 10K, soy Gen 10K, y llego y abro el back office y se me volvieron a ir 3 personas este mes, y sigo, soy Gen 10K, soy Gen 10K, no me lo creo, ¿no es cierto? Es hasta doloroso seguir afirmando eso. Soy millonario y abro la billetera y salen polillas. No me lo creo. Es hasta doloroso. La declaración sería empezando porque te lo crees. Entonces, en vez de decir soy millonario, me estoy convirtiendo en un millonario. Estoy creciendo como millonario. Estoy mejorando en. Entonces, de repente esas palabras, crecer, mejorar, aspirando, ¿no? Estoy haciendo, convirtiéndome. Me estoy convirtiendo en un líder de renombre mundial. Le dice Juliana, tengo todo para ser millonario, eso me gusta. Pero más allá de que tengo todo y lo estoy y me estoy transformando en. Entonces ahí de repente no solo lo tienes a tu acceso, sino que además, lo integras. Está dentro tuyo. Entonces dice aquí, Cami, yo trabajo mucho para cambiar ese patrón, pero en mi entorno lo escucho casi todo el día y me da rabia escucharlo. Pero no digo nada, solo que me es difícil de salir de ese entorno. ¿Qué puedo hacer? Esto va a ser difícil, lo que te voy a decir, pero trata de que no te dé rabia. Trata de entenderlo, que ese es el patrón que estas personas tienen.
que no significa que es tu patrón. El hecho de que te dé rabia es un buen indicativo de que estás transformando tu propio patrón, solo que todavía te está generando emociones fuertes. Entonces de repente sigue enfocándote en tu transformación personal y entiende que lo que ellos están diciendo, ellos están repitiendo su entorno. Cuando tu madre, tu padre te dice, no, pero abandona eso, ve a la universidad, consigue un trabajo de oficina, vas a tener un trabajo más estable y vas a tener mejor remuneración en la vida, etcétera, etcétera. Ellos están hablando con mucho amor a partir de lo que ellos consideran que es más importante, que es más útil para ellos. De repente no ven la oportunidad que tú ves. Solo tú sabes qué tan importante es para ti. Ellos te van a hablar desde el patrón que ellos tienen, pero en el momento en que comienzas a transformar tu propio patrón, de repente empiezas a tomar distancia. Y las personas te van a ver como que si estás loco, como que si perdiste el balance entre la vida y el trabajo, donde te estás perdiendo de vista cuáles son los valores importantes de la vida, pero es que simple y sencillamente estás transformando tu patrón. Pues obviamente es que te ves raro ante los ojos de ellos. Dice, estoy en el camino correcto dice Dani. Ok, maravilloso. Dice aquí Walter, a mí el otro día me pasó, profe, que estaba ganando en trading, después me enojé y por unas cosas y por pensar enojado, perdí varias emociones, varias operaciones, perdí varias emociones también, perdí varias operaciones. Pero sí, tienes que también tener ese control, ese dominio. Tienes que es importante, dice, ¿no? Dice aquí Jorge, a mí me pasa igual, ¿qué hacemos? Trata de utilizar este modelo. Toma conciencia de qué es lo que piensas, dónde lo has escuchado, alguien te lo ha dicho, cuál es el modelo de referencia que vivía así, cuál es algún incidente específico, la comprensión, el segundo paso, la comprensión, cómo te afecta, te ha afectado toda tu vida, te disasocias, te das cuenta que no eres tú, finalmente lo reprogramas, lo haces de otra manera. Una que de repente puedes decir con el dinero, vamos a ver, aquí en Secretos de la Mente Millonaria, por todo lado está tirando principios de riqueza. Vamos a ver, este no me gusta tanto. Algunos con los que no estoy tan de acuerdo. Principio de riqueza. Bendice aquello que quieras. Filosofía 1. Bendigo la riqueza. Bendigo el potencial de transformar las vidas a partir del liderazgo. ¿No? Ahí está, de repente empiezas a verlo de una manera distinta, de repente empiezas a agradecer las dificultades. Profe, ¿sería trabajar la inteligencia emocional? Dice Xiomara, sí. Aquí tengo una pregunta directa, profe. Gracias por estas clases, me han hecho consciente de los patrones que me limitan, eso me da muchísimo gusto. Ahora sí les recomiendo a 100% el libro, en lo que estoy cerrando la clase, les recomiendo 100% el libro. Si ustedes lo quieren leer, yo lo tengo en PDF, yo se los puedo compartir, es más, permítame, les voy a compartir mi Telegram por aquí, para que ustedes me puedan escribir si quieren este libro. Aquí tengo una persona que dice, yo no puedo salir de mi cuenta de $500, estoy en constante break-even, ahora entiendo que es mi patrón. Maravilloso, maravilloso, entendiste todo. Dice aquí Sandra, dice, romper esos paradigmas nos abre un mundo de posibilidades. Imagínate que tú tienes la posibilidad de transformarte en quien quieras. De hecho, hay una línea de una canción de Queen que dice, si quieres cualquier cosa en la vida, transfórmate en una persona que pueda alcanzar esa cosa en la vida. No se trata de alcanzar las cosas, se trata de quién te haces que lo puede hacer. Y dice Jorge, desde que estoy en este mundo escucho mucho que con quien más me asocio el mayor tiempo en mi día a día, en eso me convertiré. Pero si paso 12 horas en un empleo y la forma de pensar de esas personas es muy negativa, ¿qué puedo hacer para romper ese círculo? Transfórmate tú en la influencia positiva. Trae el cambio que quieres. Dice que Juliana, me encanta que estoy aquí debatiendo estos temas con mi padre, ambos en terapia. Oh, wow, maravilloso. Pues esta clase vino así como anillo al dedo. Entonces, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias. Ahí les comparto de nuevo mi Telegram si me quieren escribir, ahí lo tienen en pantalla para los que están viendo esta grabación. Fabián Guevara P, que me encuentran en Telegram, en Instagram. Muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo entonces el próximo viernes. Espero que tengan una excelente semana. Ya acaba de abrir el mercado. Los pueden ir a aprovechar. Traten de pensar bien en estos patrones en las clases que les enseñamos hoy. Si quieren también el PDF, la presentación PowerPoint, me la pueden pedir con mucho gusto. Yo no tengo ningún problema con eso. Lo digo en todas las clases, lo diré siempre. Mi propósito es inspirar la pasión creativa por la vida y traer la mayor cantidad de valor a todas las personas que entran en contacto conmigo. Muchísimas gracias a todos y todas por permitirme seguir cumpliendo mi propósito. También ahí preguntan si quiero aprender dónde están las clases grabadas en Facebook. También me puedes escribir por el grupo de Facebook para pedirme el grupo de Facebook, ¿sí? Entonces nos vemos entonces el viernes. Tengan excelente semana, tengan excelentes profits. Muy buenas tardes, familia.